El viento barría la llanura como quien limpia una herida antigua. Al atardecer, el horizonte se partía en líneas de ocre y oro. El aire olía a tierra caliente y a heno seco, y todo parecía detenerse para escuchar el lento respirar del desierto. Una silueta se recortó entonces en la línea del polvo. Una mujer que avanzaba a paso firme, con la ropa cuarteada por el sol y la mirada fija en una casa aislada, una cabaña de madera que apenas resistía la soledad del lugar. El vaquero la vio desde el portón. Estaba inclinado sobre una tablilla, con las manos curtidas llenas de astillas, reparando una valla que marcaba el límite de su terreno. Cuando alzó la vista, la mujer estaba ya en el camino de entrada. No hacía ademán de esconderse. En sus manos, una pequeña bolsa de lona y doblados sobre el pecho, unos billetes que la lluvia y el polvo no habían logrado borrar. $2 exactamente, envueltos como si fueran algo demasiado frágil para el mundo. Ella habló primero, con la voz rasposa de quien ha hablado poco y ha tenido que medir cada palabra para no gastar la resistencia. «Solo tengo $2», dijo en voz baja, «y necesito bañarme en tu casa. Déjame dentro, vaquero». La frase cayó como una piedra clara en el silencio del crepúsculo. El hombre la miró sin prisa. No era joven, pero la espalda todavía guardaba la rectitud de quien ha trabajado con herramientas honestas y noches largas. Tenía un rostro que el sol había endurecido y unos ojos que conmovían por su capacidad de medir el mundo sin exagerarlo. No ofreció preguntas, ofreció la puerta entornada y con ello la primera concesión de hospitalidad en años. «Entra», dijo al final, «hay agua». Si quieres saber cuál será la decisión de la mujer apache, quédate hasta el final. Lo que parece un gesto pequeño se convierte en la primera hebra de algo que podrá ser hogar o una despedida. Quédate y verás cómo dos personas heridas encuentran un modo de hacerse menos solas. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, el interior de la cabaña recogió un sonido que el desierto no conoce: el susurro del agua cayendo, el roce del jabón contra la piel. El baño fue una escena sencilla y ritual. El agua caía en cubos, tibia por el sol que todavía calentaba las piedras. El polvo antiguo se desprendía de la piel con un murmullo, como si soltara recuerdos que no quería cargar más. La mujer dejó que el agua hiciera su trabajo. No habló. El vaquero se hubo retirado a la cocina, hacia el acto mínimo de encender un fuego, preparando una sopa de frijoles que olía a hogar. Mientras ella se lavaba, su cuerpo habló a través de gestos y silencios. Sus manos, gruesas por el trabajo y la huida, temblaban cuando secaba el agua. Sus ojos, por primera vez en mucho tiempo, permitieron que una lucidez tranquila se posara allí. No era humildad. Era una estrategia de supervivencia. No pedir demasiado, no mostrar lo que ella no quería que se comprase o se vendiese de nuevo. Cuando salió con una manta limpia enrollada alrededor de los hombros, la forma en que la colocó fue un gesto de cuidado propio, no una súplica. A la mesa compartieron la comida en silencio. La casa olía a madera seca y a café. Había pequeños rituales que los dos respetaban sin decirlo. El vaquero dejó la puerta abierta por instinto vigilante. La mujer acarició la taza como quien mide la temperatura de un futuro incierto. Ella rompió el silencio con la mínima economía verbal que le quedaba. «Me vendieron», dijo apenas, atrapando la palabra en un ojo que no quería llorar. Usó la frase como quien nombra una tormenta para que pase rápido, sin detalles, sin espectáculo, solo una realidad que no podía ocultar. El vaquero no insistió en preguntas que podrían reducirla a un objeto de lástima. No era su manera. En cambio, se levantó y le ofreció una chaqueta que había pertenecido a alguien cuyos recuerdos aún flotaban por la casa. Era una prenda sencilla, pero en ese gesto había una verdad. No la rescataba para poseerla. La abría a una estancia temporal que, si la mujer lo permitía, podía convertirse en algo más duradero. Los días siguientes fueron de pequeños trabajos y silencios compartidos. Arreglar la valla, colgar ropa al sol, limpiar la tierra de la cocina. La mujer trabajaba con la misma precisión que quien conoce la tarea bien porque la ha practicado como una meditación. A veces, cuando el viento traía la voz de la llanura, él le preguntaba por su nombre y ella contestaba con un mínimo de reserva. «Soy apache», decía, y en esa declaración no pedía compasión ni fascinación. Reclamaba el derecho a existir con su identidad intacta.
En esos instantes se abrió entre ellos algo que no era amistad repentina ni enamoramiento súbito. Era el reconocimiento de dos vidas que se cruzaban en la necesidad de ser vistas sin ser dominadas. Él aprendió a obedecer la presencia de su silencio, ella aprendió a aceptar que no todo ofrecimiento era una tentativa de comprar su voluntad. Cuando la mujer reía por algo cotidiano, el vaquero permitía que una sonrisa habitual, apagada tiempo atrás, volviera a su rostro. El desierto, que había observado tantas historias, parecía apuntalar esa tregua con su inmensidad. Una noche, mientras el cielo alumbraba estrellas ásperas como moneda vieja, ella sacó de su bolsillo los $2 y los puso sobre la mesa. No pidió nada. Su mano tembló apenas. Había algo ceremonial en el gesto. «Te prometí que pagaría por el baño», dijo, y los $2 cayeron como testigos de lo que era a la vez dolor y dignidad. Él miró el dinero y luego la miró a ella. Con voz tranquila, devolvió los billetes. «Eso no se paga», contestó. «No se compra. Quien pagó por ti no calculó lo que estabas hecha para dar». En la mañana siguiente, cuando el sol no había terminado de subir y la tierra aún conservaba frío, el horizonte rugió con un sonido que fue creciendo, cascos que cortaban el aire, el crujir de cuero y un polvo que avanzaba como una mancha lenta. 3 jinetes aparecieron en la loma, recortados en contraluz como juramentos antiguos. Cabalgaban con una determinación que olía a cuentas cerradas. Habían venido a reclamar lo que a su modo de ver era un bien. Se detuvieron en el portón. Sus figuras eran duras y directas. No hubo preámbulos. Uno habló con la voz de quien ejerce derechos sin preguntarse por la justicia. «Esa mujer nos pertenece. La vendimos y tenemos los papeles». La mujer no retrocedió. Se puso de pie junto a la valla, al lado del vaquero, y su voz fue la de quien ha calculado el riesgo y decide de todos modos. «No soy mercancía», dijo. «Nunca lo fui». La frase no buscaba conmover a los hombres que venían a cobrar. Buscaba afirmar una verdad que podía sostenerse sin aplausos. Los jinetes no se burlaron de la palabra dignidad. Respondieron con desdén y amenazas camufladas. Querían llevarla, y la sangre en aquellos rostros no hablaba de piedad, sino de cálculo. El vaquero no eligió la violencia como primera opción. No gritó, no empuñó arma con teatralidad. Simplemente se puso en medio, como quien pone el cuerpo porque sabe que hacerlo es una deuda con la humanidad antes que un acto de heroísmo. Miró a los 3 hombres con una paciencia cortada por la tensión. «No la doy», dijo. No era una declaración de poder. Era una línea puesta entre el derecho y la injusticia. El enfrentamiento fue un intercambio de silencios, de palabras cortas y de miradas que medían consecuencias. El primero de los jinetes, el que hablaba siempre por encima de los otros, señaló la valla, habló de pagos, de cuentas saldadas, de lo que ellos creían una propiedad. El vaquero replicó que ninguna suma justifica arrebatar la decisión de una persona, que la mujer en la valla tenía voz para hablar por sí misma. Fue ella quien dio el golpe moral definitivo. «Si me llevan, me perderé. Si me quedo, elijo. Y no me han enseñado a elegir por vosotros». En esos segundos todo pareció tambalear, no por la fuerza física, sino por la certeza firme de una mujer que no retrocedía. El segundo jinete tanteó el brazo de su montura, y el tercero miró hacia atrás, a la llanura inmensa que no ofrecía refugio para quien llevaba el hierro de la codicia. La decisión de retirarse no llegó por miedo heroico del vaquero. Vino porque la ventaja de los hombres empezó a pesar más que la cuenta que pretendían cobrar. Los 3 intercambiaron palabras cortas, maldiciones, y finalmente montaron. La primera huella que dejaron fue el polvo que se elevó en remolinos y se tragó la distancia hasta que un último golpe de cascos los borró del paisaje. Cuando el silencio volvió, se sintió como una exhalación colectiva. La mujer apoyó la mano en la madera de la valla y dejó que el pulso bajara con la lentitud de quien recién descubre que no todo está perdido. Uno de sus ojos brilló con algo que no era pena sino alivio, la sensación de haber tomado una decisión propia en un momento extremo. El vaquero, en lugar de celebrar, se sentó en el porche y dejó que el sol calentara su rostro. No hubo alardes, no hubo aplausos mutuos. Solo 2 personas que comparten el mismo aire después de un acontecimiento que les cambió la rutina.
Ella llevó las manos a los $2 y los volvió a poner sobre la mesa, como si el gesto fuera en sí un rito de cierre. «Te lo prometí», dijo. Él extendió la mano y los apartó de nuevo. «Guarda tus $, dijo. Lo que trajiste no se compra. Lo que haces cuando te niegas a ser llevada por otros es más valioso que cualquier suma que te hayan impuesto». Ella mantuvo un silencio largo, pero no vacío. Era un silencio que pensaba. La decisión de quedarse no llegó por gratitud dócil, nació de la constatación de que en esa rutina de tareas sencillas, en ese fuego compartido, había la posibilidad de elegir su mañana. Decidió quedarse por sí misma, porque la casa ofrecía cobijo, sí, pero sobre todo porque había descubierto que alguien la miraba sin calcular su precio. Los días que vinieron fueron múltiples ritmos. A veces, el viento trajo reminiscencias de los jinetes. La sombra de una figura que pasó por la loma, la sospecha de ojos ajenos. Pero la cabaña se sostuvo en su propia rutina. Alimento, trabajo, conversaciones cortas sobre el clima o el estado de la valla. Ella se ocupó de los pequeños cuidados que hacen a un hogar, y él aceptó que no necesitaba salvarla para mantenerse digno. Eran dos personas que se habían puesto uno al lado del otro, y en ese gesto habían conseguido algo que no se compra: confianza. El desierto seguía siendo testigo. A veces parecía un juez, otras un cómplice. En ocasiones, la mujer miraba hacia la llanura y escribía en su mente los nombres de los lugares que quizá no volvería a pisar. El vaquero, por su parte, volvía a la noche con un gesto menos rígido, como si la compañía hubiera disuelto un peso que no sabía que llevaba. La escena final llegó con la misma discreción con la que se han ido sucediendo las verdaderas transformaciones. Un atardecer que pintó la casa con tonos suaves, las sombras larguísimas y una calma que no era ausencia de peligro, sino la mera posibilidad de descanso. La mujer salió al porche y dejó que el sol jugara con las líneas de su rostro. Se sentó al lado del vaquero y, sin comentarios grandilocuentes, pidió algo que no se mide en monedas. «¿Qué daría?», dijo. «Si me lo permites». Él la miró y contestó con la misma sencillez que había guiado sus días. «Si te quedas, será porque quieres, no por deuda». Sus palabras no eran un decreto, eran una oferta. El hogar como opción, no imposición. Esa noche, en la casa a la orilla del desierto, se encendieron 2 lámparas. No fue una fiesta ni un momento de redención final, sino la calma que surge cuando alguien decide quedarse y otro la acepta sin intentar poseerla. El desierto, que a veces parece frío y silencioso, guardó el gesto en su memoria. Una mujer que se niega a ser mercancía, un hombre que ofrece refugio sin condiciones y, entre ambos, la posibilidad de un hogar nacido de la elección. En la mesa, los $2 reposaron por un momento como recuerdo de lo que no pudo comprarla, ni debería haberlo intentado. Ella los dejó allí, y él los miró sin codicia ni desprecio. Más tarde, cuando el viento ablandó el polvo, ellos los guardaron en un cajón junto a otros objetos de poca importancia, y la casa siguió su vida, con tareas, silencios, risas pequeñas y un agua que de vez en cuando lavaba el polvo del pasado. No fue una historia de héroes ni de venganzas. Fue el relato humilde de 2 personas que eligieron ponerse uno al lado del otro frente a la violencia y la indiferencia. El vaquero no se convirtió en salvador mesiánico, aprendió a ser compañero. La mujer confirmó su derecho a decidir y en esa confirmación ganó algo que ningún comprador le había concedido: la posibilidad de empezar otra vez. La última imagen queda en la piel del recuerdo, el sol que se mete tras la loma, derramando un dorado último sobre la cabaña, la figura de la mujer apache apoyada en la barandilla, mirando el horizonte con los ojos serenos, el vaquero a su lado, mirando la misma línea que separa tierra y cielo. Entre los dos, una casa pequeña, con una puerta que se cierra cada noche no para encerrar, sino para proteger. Un hogar que no exige precio, solo decisión. Si esta historia te ha conmovido, compártela con alguien que crea en la dignidad de elegir y en la fuerza silenciosa de la compañía. Suscríbete para escuchar más relatos donde la humanidad no se vende y la hospitalidad puede volver a ser un acto de justicia.